Desde el momento que decidí creerle al Señor, debo decirle que el Señor no termina de sorprenderme y quiero decirte algo en esta noche, en esta oportunidad. Dios tiene más para todos nosotros. Nosotros nos hemos acercado a un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen? Él es todopoderoso, omnipresente, creador, Él tiene planes. No estamos perdiendo el tiempo en nuestra vida, estamos orientados en un propósito de Dios, ¿no? Y hoy, por medio de la palabra, seguramente nuestra fe se tiene que extender. No podemos quedarnos en el lugar donde estamos. Las circunstancias son circunstancias. Dios es un Dios que gobierna por encima de las cosas. Es nuestro Dios. Pero hoy vamos a ser desafiados en la fe. Quiero hacer una pregunta y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios piensa en grande, que Dios hace cosas grandes? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? ¿Cómo no vamos a decir que Dios no hace cosas grandes? Obviamente. Pero el tema de esto es, Dios puede hacer cosas grandes a través de nuestra vida, con nuestras vidas, en el entorno donde el Señor nos ha plantado. Yo quiero decirte que no sé, de acuerdo a nuestra fe, la expectativa, a veces nos cuesta a nosotros pensar en cosas grandes de parte de Dios. Obviamente Dios es Dios, pero nosotros, por medio de la fe, nosotros podemos manifestar cuánto de Dios estamos dispuestos a recibir, cuánto de Dios tenemos como expectativa. Bueno, cuando hablamos de cosas grandes, tenemos algunos enemigos de esta manera de pensar. La fe siempre va a ser probada, la fe siempre va a ser como puesta en prueba permanentemente por nuestra propia persona y muchas veces por las personas que hay a nuestro alrededor. A veces los que más nos debieran animar, ¿qué pasa? Nos desaniman, ¿o no es así? ¿No es cierto? A veces es como que estamos con una expectativa y basta una palabra para que esa fe pareciera que se venga abajo. Pero lo que sí es cierto, que a veces nosotros mismos somos aquellos que limitamos el obrar de Dios, porque Dios es un Dios que tiene planes de bien, dice la palabra, y que quiere hacer y necesita hacer cosas, no para nosotros, sino a través de nosotros. Hemos entendido que nosotros somos claves en lo que Dios va a hacer acá en la tierra. Jesús demostró que todo lo puede hacer. Y Él dijo, toda potestad me es dada, pero les envío a ustedes. ¿Qué significa? Que lo que Jesús haría, lo tenemos que hacer nosotros. Y como iglesia, Dios nos dio ese poder y esa autoridad para que desarrollemos acá en la tierra todo lo que el Señor quiera hacer. Y quiero decirle en una palabra, lo que Dios quiere hacer es manifestar su reino. Cuando el reino de Dios se manifiesta, hay salvación. Hay personas que tienen que ser transformadas, tocadas por el poder del Evangelio. No sé cuántos me regalan un amén, pero la salvación es lo que Dios primero desea de las personas. Él aún no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. O sea, si en tu familia todavía hay gente, hijos, primos, cuñados, suegros, lo que sea, que no han recibido a Cristo, el propósito de Dios de establecer el reino es que ellos sean salvos. Y yo quiero proclamar una palabra con vos. Quiero decirte que la palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si todavía ellos no están salvos y no están sirviendo, proclama esta palabra porque es una promesa de Dios. Se establece el reino cuando hay liberación. ¿Sabe la cantidad de gente que está atada? Pero no solamente los pecadores, porque obviamente le abrieron el portón de su corazón a través del pecado, la iniquidad a Satanás. Y Satanás, cuando encuentra un espacio, lo va a llenar. Va a ocupar. Pero también hay muchas personas que conocieron al Señor y se han apartado. Y otros que están muy flojos. Y hay áreas de la vida donde personas no pueden tener victoria porque nunca recibieron esa libertad, esa renuncia, esa liberación, porque el poder de Dios es para salvación, pero también para romper todas las obras del diablo en nuestras vidas. Eso es establecer el reino. Establecer el reino de Dios es ser lleno de la plenitud del Señor. La plenitud del Señor. El Espíritu Santo está obrando en la tierra a través de la iglesia. Pero para nosotros debe ser una forma de vida, no un momento, sino una forma de vida, estar, como dice Efesios, llenos constantemente del Espíritu Santo. Y obviamente el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también Jesús nos dijo,
vayan y oren por los enfermos. Hay enfermos emocionales, mentales, espirituales y físicos, por supuesto. Así que eso es establecer el reino. Y Dios tiene una mentalidad de reino, una mentalidad de cosas grandes. Cosas grandes. Muchas veces la traba está en nosotros. Apunté 3 cositas. La primera es que muchas veces nosotros estamos limitados simplemente por ser mediocres. Nos conformamos, ¿o no es así? Mientras nosotros vamos en la vida como vamos, pero vamos medianamente hacia adelante, está bien. El mediocre dice, no soy del todo bueno, pero tampoco soy del todo malo. El mediocre se compara, siempre es mejor que algunos y un poquito peor que otros. El mediocre es aquel como las ondas del mar, que nunca se define. Un día arriba, un día abajo, y no piense quién tal cosa haga que recibirá cosa alguna. O sea, el mediocre no tiene expectativa, no tiene expectativa. La segunda cosa que vi también, que muchas veces no recibimos eso de cosas grandes que tiene Dios para nosotros, simplemente por incredulidad. Porque para recibir las obras grandes de Dios, debo creer que eso se va a hacer conforme a mi fe. Jesús en algún momento no hizo milagros. ¿Sabe cuál fue la gran razón por la cual no hizo milagros? Por la incredulidad. La incredulidad significa que no tengo la capacidad de creer que eso que Dios quiere hacer lo puede hacer. Es una cuestión muy tonta de nuestra manera de vivir, pero a veces vivimos así. Tenemos un Dios grande de canciones de iglesia, pero en la vida, en los desafíos de Dios, parece que ahí nos caemos siempre. Y obviamente también, ¿sabe qué es la tercera razón que encontré? Que a veces Dios no desarrolla cosas grandes por vagancia. Dice Proverbios que el vago, literalmente el perezoso, todo lo desea, pero nada tiene. Dios quiere hacer tantas cosas en nuestra vida, pero a veces, como dicen los colombianos, me da jartera. Es como que mucho trabajo, mucha energía. Dice que el perezoso ve que el techo se está rompiendo, que cae la lluvia, pero nada hace para arreglarlo. Entonces hay mucha gente que literalmente ha caído en el pecado de la pereza. Mire, si la mujer que tenía el tema del flujo de sangre, la enfermedad, de toda la historia que conocemos, se decía, hoy no tengo ganas. Podría haber dicho, hoy no tengo ganas, tengo que andar bregando ahí. Estuve en Puerto Rico, se nota, bregando entre la gente hasta tocar el manto. Oh, no, demasiado, me quedo en casa. Se perdía el milagro. ¿Qué tal decía? No, ese es un charlatán. Incredulidad. No creo que pueda hacer los milagros. Y la otra, de paso, es que ella podría haber dicho, bueno, total voy a la farmacia, busco algún tipo de medicina y vamos tirando, como dicen en Argentina. Hay una frase que nos ata, nos empobrece en Argentina, espero que en tu país no la digan, y es lo que hay. Conformismo total. Lo mira el marido y dice, y bueno, es lo que hay. Y así nos conformamos, ¿por qué? Porque a veces no tenemos esa ambición, diríamos, de poder pensar que las cosas pueden ser diferentes. Conformismo, mediocridad, pereza, vagancia. Mira, hay alguien que escribió una frase que es maravillosa. Dime el tamaño, de tus sueños y te diré de qué tamaño es tu Dios. Dime de qué tamaño son tus sueños y te diré de qué tamaño es tu Dios. Si tu Dios puede hacer cosas pequeñas, vivirás cosas pequeñas. Si tu Dios puede hacer obras grandes, entonces vas a estar entusiasmado que a pesar de la realidad, mi realidad, en Dios yo puedo hacer proezas. No dice en mí voy a hacer proezas. ¿Por qué nosotros estamos buscando a Dios? Necesitamos a Dios. Porque ya yo soy limitado, soy humano. La fe humana es decir, con mi esfuerzo lo voy a lograr. Con mi trabajo lo voy a lograr. Y como yo lo logro, es mi dinero y en vez de ser generosos para la multiplicación, como sentimos que es mi trabajo, mi actividad y mi beneficio, entonces somos dioses para nosotros mismos. Pero cuando reconozco que mi limitación es trascendida por un Dios ilimitado,
Mi fe hace que desde mi limitación yo pueda ir más allá, porque es Dios el que me lleva a otros niveles y es mi capacidad de creer en ese Dios que yo recibo por su gracia y misericordia cosas grandes. Somos todos iguales para Dios en cuanto a dignidad, pero en fe somos diferentes. En fe somos diferentes. Y encima el que no tiene fe, el incrédulo, el natural, se pone criticón, envidioso, siempre está en competencia. Y si no puede crecer, ¿qué trata de hacer? Bajar a los demás su nivel. Por eso, qué bueno saber interpretar qué gente es gente de fe, para escuchar el consejo, para que me anime, porque esa es la gente que está pensando que Dios puede hacer cosas grandes, ¿sí? Otra frase más, anótela. Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Porque un sueño grande que trasciende mi medida y mi limitación me va a meter en una zona de riesgo. Y muchas veces lo que el Señor hace es desafiar mi fe para ir a las cosas grandes. ¿Cuál fue la pregunta, el desafío de Jesús a Pedro? ¿Camina? Yo soy Jesús, muy bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es lo que hacemos cuando cantamos. Cantamos y le decimos cosas grandilocuentes. Cuán grande es Dios. Na, 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 na. Y cuando Dios te dice, camina sobre la agüita. ¿Y si me hundo? Muchas de nuestras circunstancias son oportunidades que el Señor me está diciendo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Así que, si Dios desafía tu fe y tienes miedo, temor, inseguridad, riesgo, vas por buen camino. Porque si caminas en la seguridad, estás caminando en tu medida y en tu posibilidad. Por eso, el Señor hace cosas grandes, pero debemos interpretar cómo relacionarnos con Dios, cómo movernos con Dios. El Salmo 126, versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Qué dice la palabra? Pequeñas cosas hizo mi Diosito. No, grandes cosas hizo o ha hecho el Señor. ¿Y sabe lo que dice después? Y nosotros estaremos alegres. Cuando uno piensa que va a pobreza, que esto está mal, que esto no va a caminar, que no viene nadie, que no sé qué va a pasar, el ánimo se te deprime hacia abajo. Vas caminando y vas chocando tu ánimo. Pero cuando uno dice, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres porque cuando nos va bien estamos contentos. Cuando agarras un nuevo trabajo, estás contento. Un presupuesto que te lo aprueban, estás contento. Cuando los chicos aprueban y están graduando, estás contento. Cuando cambiaste el auto, estás contento. Cuando el ministerio crece, estás contento. ¿Qué cosas ha hecho el Señor? Cosas grandes. Y estas cosas grandes son para gente que se atreve a caminar en fe. Me encanta esta escritura. Tengo también acá Job 9:10 dice, Él hace grandes cosas, incomprensibles, maravillosas sin número. Me encantó la palabra incomprensible. Si usted quiere explicar un sueño y tiene la explicación, el sueño no es de Dios, la visión no es de Dios, no es una visión de fe. Cuando comencé mi ministerio, mi humilde ministerio, sabría Dios lo que habría para adelante. Yo simplemente quería que Dios me use. A los 6 años me entregué al Señor. A los 8 tocaba la guitarra 3 tonitos para acompañar a mi papá y servir. Pero cuando fui un poquito más grande dije, Señor, no basta con ir al cielo, te tengo que servir. Quiero que mi vida sea de influencia, que mi vida tenga un propósito definido. Y me dio Dios una palabra a través de una persona. ¿Por qué digo? Porque Dios nos habla, nos bendice también a través de las personas. 1 Corintios 2:9 dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en el corazón de hombre. Personas. Son las cosas que, hombres, personas, no, Dios ha preparado para los que le aman. El sueño conocido no es un sueño de Dios, es mi sueño. Y me dieron esta palabra y entendí
que lo que tenía Dios para mi vida, yo no lo había visto, ni nadie lo había visto. Ni mi mamá, que me amaba tanto y tenía tanta fe en mí, no lo había visto, porque lo de Dios no lo vio nadie todavía. Les quiero decir una cosa, lo que Dios está haciendo en este tiempo, todavía tu imaginación no te dio, tu cabeza no te dio para ver las cosas grandes que Dios va a hacer. Y si alguien te cuenta el cuento, no lo vio, ¿cómo puede hablar? Va a hablar de lo que vio. Es como el matrimonio, ¿no? No vio, se casó y vio. Algunos no están viendo, pero hablan de lo que están viendo. Y si dice que oído no lo oyó, significa que nadie te puede contar el cuento de lo que Dios, que hace cosas grandes, te tiene reservado. No subió en el corazón de hambre, nadie se lo imaginó. O sea, la opinión del hombre es una opinión del hombre. Vamos a conquistar esta tierra prometida. Van 12 giles por ahí, pero 2 eran más inteligentes. Estos otros no la vieron, hablaron de lo que vieron. Mentalidad de langostita. Hay que sentirse menos para ser menos que una langosta, ¿eh? Hay algunos que no se aman, pero no quererse ni como langosta, hermano, al psicólogo, ¿eh? Pero 2 dijeron, fíjense, lo vamos a comer como pan. Uno se veía en sí mismo como langosta, el otro como pan. Entonces, el sueño de Dios me encanta porque dice que es un sueño, cosas grandes, incomprensibles. Dios te ha bendecido, ¿has visto la mano de Dios? Yo tuve un gran problema, es más, no sé el tiempo que tengo. Dice que un predicador fue una vuelta a una iglesia, igual no se preocupe, no se ponga nervioso, va a ser la versión un poquito más corta, pero fue un predicador a una iglesia. Y preguntó, ¿qué tiempo tengo para hablar? Y le dijo, usted hable todo lo que quiera, nosotros a las 9 nos vamos. Bueno, ¿dónde seguimos? Job dice, él hace grandes cosas, incomprensibles y maravillosas, sin número. Sin número. La visión de fe no se la entiende, se la cree y se la obedece. Amén. Wow. Todavía extraño los lentes que perdí en Puerto Rico, ¿sabían? Hay algún ejemplito que quiero decirles. ¿Se acuerdan del Gadareno? El Gadareno fue uno de los ejemplos que yo no lo entiendo a Jesús. Me confunde Jesús a veces. A todos le decía, sígueme o no. Deja la barca, el papá, el mamá, venga y sígueme. Y de pronto uno le dijo, te voy a seguir. Jesús le dijo, no. El Gadareno, ese que estaba endemoniado, poseído con legiones, ahí fue liberado. Y le dijo, yo quiero seguirte, Jesús. Y Jesús, ¿qué es lo que le dijo? No, en este caso vas a ser de más influencia en tu casa que siguiendo conmigo. Pero ve y cuéntale, y esta es la frase, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hace 15 años, está haciendo 15 años, me tocó volver a trabajar con mi papá. No es fácil, por el lado del afecto bien, pero ¿cuál era el tema? La comparación. Porque cada uno tiene distintas gracias y distintos dones. Y si podemos caracterizar a Sebastián, era un hombre que tenía una autoridad para milagros y liberación impresionante. Impresionante. Un día hablo con él y le digo, la verdad es que me siento un poco frustrado porque naturalmente la gente va a comparar, siempre nos viven comparando. Y él me dijo, enfócate en la gracia que Dios te da para ver las grandes cosas que Dios va a hacer en esa gracia. Y un día me dijo, somos diferentes, somos iguales, pero somos diferentes. A partir de ahí empecé a ver las grandes cosas del Señor. Yo he visto milagros en estos últimos años. He visto milagros personales que fortalecieron mi fe. Les he contado cómo allá en nuestra ciudad, hoy Vida para Todos, tiene un edificio que humanamente es imposible porque fue un sueño de Dios, una palabra de Dios.
he visto sanidades. Me acuerdo que en la pandemia tuve que visitar una familia porque en ese lugar hacíamos las transmisiones en vivo, todos aprendimos a hacer un poco cinematografía de bajo nivel en principio y tratamos de hacer cositas como para transmitir. Nos juntábamos en una casa y yo veo una hermana, Alba se llama ella, y le digo, ¿qué te pasa, Alba? Toda la semana estuve mal, estoy mal, no estoy comiendo nada. ¿Qué pasa? Tengo divertículos. ¿Le suena a los divertículos? Entonces yo le digo, bueno, vamos a orar, vas a ver que el Señor te va a sanar. Y como que me estaba despidiendo, poniéndome el abriguito, nos íbamos todos, taza a taza, cada cual a su casa. Y Alba me dice, ¿y por qué no ora ahora? ¿Sabes qué sentí en esa frase? Esta mujer está teniendo fe. Cuando dice, no voy a desaprovechar la oportunidad, vamos a orar. Y oramos. Y para la gloria de Dios, al otro día me dijo, yo me levanté como nueva. Nunca más tuvo divertículos. Fue al médico, le digo, no me hagas mentir, no me hagas ilusionar, Alba. El Señor te sanó, el Señor me sanó cuando me tocaste, yo sentí algo del Señor. Bueno, les podría estar comentando un montón de cuestiones. Grandes cosas el Señor ha hecho contigo, pero el tema es que Dios quiere seguir haciendo grandes cosas. Te dejo 3 tips antes de terminar. La primera, y acá está el punto. ¿Cómo desarrollar esto? Pues yo quiero grandes cosas de Dios, yo creo que todos queremos. La primera, debemos entender que las grandes cosas de Dios empiezan con algo pequeño. Por eso nosotros nos desilusionamos. Estamos orando, creemos en el Señor, las cosas no suceden. Ojo, hay cositas que sí suceden, pero como son pequeñitas, no le estás dando el interés, la atención, y el Evangelio es para expertos en detalles. Las parábolas que tanto enseñamos a los niñitos no son para niñitos, sino para grandulones. Pero cuando entendemos la parábola, que es sencillito, el cuentito, entendemos las verdades del reino. Entonces dice, por ejemplo, porque el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. No lo entendimos. Lo que sí cantamos emocionados, si tuviera fe como un grano de... Eso nos gusta. ¿Y el granito? De ahí viene algo que no se ve. Cuando Dios te da un sueño, te lo da en semilla, no en planta. Por eso, las obras de fe es para entendidos en la fe. No es para gente superficial, apurado, gente que hace pronóstico. No, al contrario, creo que a Dios le encanta hacernos la contra, para ganarnos siempre. Y nos da la semillita. ¿Y sabe qué tiene que hacer la semillita? Morir. ¿Le gusta esa palabra? No. La semilla tiene que caer en la tierra. Pero la semilla es lo que Dios puso en mi mano. Tiene potencial. Hay una palabra de fe. La semilla es la palabra de Dios poderosa. Pero ¿qué va a pasar lo primero? Se va a esconder. ¿Qué hay acá? Nada. ¿Qué ve usted? Nada. ¿Cómo está esto? Mal. Y el negocio un desastre. El matrimonio ni hablar. Porque lo tenemos que poner en tierra. El Evangelio no es para todo esto que están diciendo, todo es espectacular. Ven a la iglesia, esta tiene toda la unción. Viene el pastor que viene con una unción internacional de Sudamérica. Y te vamos a poner la mano, te vamos a cachetear, todo. Y lo que dice el Señor es, no va a haber nada. Porque el grano de trigo tiene que ir, o la semilla de mostaza, como dijimos, a la tierra. Y en la tierra no se ve nada. Ahora, lo que sucede en lo invisible, en esa semilla, es poderosísimo. Se desarrolla la vida, hay un proceso. Pero después de un tiempito y permanecemos mirando y cuidando esa semilla de fe, empieza un brotecito. Y dijo Jesús, es tan grande la planta que después hasta todos vienen a buscar refugio y sombra y empieza a extenderse. Las cosas grandes de Dios han comenzado con una persona, con 2, con 3. Con una palabra. Dice Colosenses que el Señor hizo todo por medio de la palabra, cuando no había nada. Entonces la lección de fe es, no necesito tener algo para pensar en grande. Necesito entender qué es lo que Dios
puso en mi corazón para desarrollar. Un pesebre tenía buen pronóstico. Solo a Dios se le ocurre. Y en el pesebre no estaba ni más ni menos que el Señor Jesucristo en bebé, que vino a morir por nosotros, establecer el reino, sentado en gloria, tomó la autoridad, sobre toda autoridad lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. En un bebé, en un pesebre maloliente. Es terrible. Nunca desprecies lo poquito cuando es Dios el que te lo dio. Cuida lo poquito. Cuida lo poquito. El Señor para alimentar como 8.000 personas necesitó nada. Algo necesitó, pero era nada. Bueno, esa nada hay que traerlo. Entonces, debemos entender que cuando Dios está haciendo cosas grandes, todo comienza desde lo pequeño. El segundo tips, para ir rapidito, es que las grandes cosas de Dios siempre van a atraer oposición. Siempre. ¿Sabe cuál fue el pecadazo? Yo creo el pecado de este José con la capita de colores. Es que Dios iba a hacer cosas grandes o no las hizo las cosas grandes. ¿Cómo pudo una familia de muertos de hambre, todos peleados, todos divididos, con luto en la familia por la mamá que se había muerto? ¿Cómo podía eso llevar a ser el control total de una nación como Egipto? Por un sueño de fe que Dios le dio a una persona. Las cosas grandes de José fueron increíbles, pero empezó con la obediencia de ser humilde en lo poco porque tenía que llevarle la viandita a los hermanos. Pero ¿sabe cuál fue el pecado de este? Que habló. Nunca le hable fe a un incrédulo, porque te va a desanimar. ¿Qué dijo Pablo? Que lo espiritual se edifica sobre lo espiritual. Si va a edificar en lo espiritual, rodéese de gente espiritual. Si Jesús va a resucitar la hija de Lázaro, ¿qué es lo primero que hace? Echa fuera a los incrédulos. Los incrédulos no van a definir lo que Dios está haciendo. San Pablo decía, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Grande es grande. Y eficaz que funciona. Las puertas que Dios abre son puertas grandes porque es una puerta que se abrió. Otro día le voy a contar una revelación que Dios nos dio para este tiempo. Estaba en el sur de Chile. Un poquito se la cuento. Si no les dejo las ganas. Estábamos visitando por allá los lagos para entusiasmarlo ir por aquel lugar. Los lagos del sur de Chile son preciosos. Llegamos hasta Puerto Montt, pasamos por Puerto Varas, Valdivia, Pucón, Villa Rica, y hasta que me dieron una palabra. Puertas. Muchas puertas. A partir de esa palabra, yo entendí lo que son las puertas. Las puertas son oportunidades. Son cosas que Dios nos abre. Así como Apocalipsis dice, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Oh. Puertas. La primer puerta que nos dijeron es una puerta de madera, sí, la puerta del templito viejo de Sebastián. La puerta que vimos todos de niñitos, de ahí salimos. Puertas, y he visto puertas abiertas en este tiempo. Pero la última puerta es la puerta de la fe. Lo que alcances a ver, el Señor te lo entrega. Pero dice que la puerta grande y eficaz se me ha abierto, Pablo dijo, y son muchos los adversarios. Hay algunos que son definitivamente mala gente, no quiere que el otro progrese. Son gente, mala gente, decir. Pero hay otros que son buena gente. Yo les hablo en serio, nos reímos un poco, pero en serio, yo creo que el Señor nos está hablando. Me está hablando a mí. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Bueno, después la otra, a Judas le dijo amigo, como que no me dan las cuentas. ¿Por qué?
Porque el buen amigo de Pedro no era mal tipo, no era mala persona, pero le dijo, cuida de ti mismo, no sea que tal cosa te suceda, te acontezca. Era buena persona, pero el consejo no era de fe. Lo que le estaba diciendo, ¿por qué le dijo Satanás? Porque la palabra, el concepto era de Satanás. No vayas a la cruz, no te expongas, te va a doler, vas a perderlo todo, te va a quedar un trapito nada más. Los grandes sueños de Dios siempre traen oposición. José habló y se le vino la oposición. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la fe con gente de fe. Y la última simplemente que te quiero decir, es que Dios necesita a alguien que siga creyendo a pesar de todo. Les hablé que las cosas grandes de Dios empiezan con cosas pequeñas, detalles. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Nación es mucha gente. En ti serán benditas las familias, las naciones de la tierra. Pero su sueño, esa visión de fe, comenzaba con un bebé. Y encima peor, no lo podían tener. O sea, no te puede ir peor para empezar. Deja tu tierra, todo lo que sea. Pero él necesitaba algo. Y dice Romanos 4, que él creyó en esperanza contra esperanza. Él no se debilitó en la fe a causa de la vejez de su esposa, del mismo, de la imposibilidad. Lo que te quiero decir que los sueños grandes de Dios son para gente que se atreve a creer, que a pesar de lo que tiene y de lo que es, sigue sirviendo y creyéndole a un Dios grande. Yo espero que a partir de este día empieces a creer en cosas grandes y que seas parte de lo que Dios trae para tu vida y para la vida de esta iglesia. Tienes que hacer algo en fe. Y en medio de la imposibilidad te tenés que levantar y decir, Señor, yo tengo que creer, tengo que enfocarme en lo que vas a hacer. Si todavía tu familia no es salva, seguí creyendo. Si todavía no estás al nivel de expandirte en tu potencial, es tiempo de pensar que Dios lo va a seguir haciendo hasta el fin de tus días. Estaba Caleb y le dijo al Señor, yo todavía tengo la fuerza, el vigor de un muchacho porque todavía espero conquistar el monte que tú me has dicho que le ibas a dar. Yo quiero decirte, tenés que tener una fe suficiente para levantarte y para decirle, Señor, yo voy a seguir creyendo. Y aunque el grano de trigo hoy no esté mirando, no se esté mirando, no esté dando fruto, todavía es tiempo. Lo que Dios establece se va a hacer. Nos ponemos de pie. Quédate ahí una postura delante del Señor, ahí donde estás, toma un tiempo con el Señor. Yo quiero que oremos en esta noche. Vamos a orar, estamos despidiendo en un ratito los que están en el streaming, pero ahí donde estás, Señor, honramos tu presencia en este lugar. Señor, te bendecimos. Señor, danos la capacidad por medio de la fe de entender y creer que tú eres un Dios de propósito, un Dios creador del cielo y de la tierra. Señor, hemos predicado tu palabra, Señor, que habla de un Dios que hace cosas grandes, inentendibles, inexplicables, cosas demasiado grandes para entenderlas, decía Job, Señor. Señor, y tú estás en este tiempo estableciendo tu reino a través de nosotros. Señor, tu reino viene con salvación. Señor, hay gente en nuestra área que todavía necesita conocer la verdad liberadora del Evangelio a través de una iglesia, a través de personas que manifiesten tu reino, Señor. Señor, personas atadas que necesitan ser liberadas de las garras de Satanás, de todo espíritu de opresión, de toda posesión, de toda enfermedad, de toda locura, para ser libres. Señor, necesitamos una comunidad que tenga la experiencia de estar llena del Espíritu Santo. Señor, necesitamos una visión de sanidad para una comunidad enferma. Señor, que el poder del Evangelio se manifieste. Pero Señor, estamos necesitando
que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para ver nuestro nivel de fe y para que, Señor, nos animemos a creer que tú estás haciendo cosas grandes. Señor, levanta hombres y mujeres que puedan creer que aunque todavía la visión no está clara ni se ha cumplido, Señor, tú dices en tu palabra, escribe la visión, porque lo que el Señor ha dictaminado se cumplirá. Señor, hoy declaramos que viene una lluvia grande, pero danos una fe para creer que aunque esa primera nube sea como una palma de la mano, sea suficiente para tener una fe que se prepara para grandes cosas. Señor, bendigo a los fieles que están en este lugar, que siguen creyendo, Señor, que aunque su hogar todavía no es un hogar para Cristo, Señor, tu palabra ya lo ha dicho, que mi casa, toda, no la mitad, sino toda tu casa va a servir al Señor. Señor, aunque la sanidad no ha venido a mi vida, yo declaro, Señor, que por tu llaga hemos sido nosotros curados y recibo sanidad en el nombre de Jesús. Señor, toca los cuerpos ahora, toca las mentes, aún los que están, Señor, recibiendo tu palabra en vivo o diferido. Señor, conforme a su fe, toca sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que te manifiestes en fe en nosotros para tener una fe grande, para creer en un Dios grande, Señor. Señor, perdónanos por subestimar las pequeñas cosas. Porque, Señor, si hubiésemos estado ahí, hubiésemos ignorado un pesebre, un bebé en un pesebre. Hubiésemos ignorado una palabra, una semilla. Señor, que lo poco que tenemos sea la medida para que encuentres fidelidad en nosotros. Y recibimos tu palabra que dice que en lo poco fue fiel, en lo mucho, en lo grande el Señor te va a poner. El Señor te pone en lo grande. El Señor te ha dado pequeñas medidas para poder desarrollar una fe grande para cosas grandes. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias en esta noche. A pesar de que el enemigo o personas o quien cosas pueda venir sobre nosotros, Señor, no nos desanimemos porque fiel es el que prometió, Señor. Danos la capacidad de creer por fe, que la fe espera lo que no ha venido y, Señor, mira lo que hoy nos está viendo. Señor, para los que aman, tú tienes cosas que nadie las vio, nadie las oyó, ni subió en la mejor imaginación, pero tú las has preparado para los que te aman. Señor, te bendecimos en esta noche, te glorificamos, te damos gracias, adoramos tu nombre. Señor, manifestate en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Señor, danos esa capacidad de creer que tú tienes cosas grandes. Hoy vemos un valle de huesos secos, pero tú estás viendo un ejército que se levanta, que estás poniendo de tu espíritu, un ejército de conquista para la gloria de tu nombre. Señor, bendecimos este tiempo. Señor, nos declaramos tus siervos, tus hijos, dependientes de tu bondad, de tu provisión, de tu misericordia. Y, Señor, creemos que vienen tiempos mayores, como dice tu palabra. La gloria postrera será mayor que la primera. Lo creemos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, Señor, amén, amén. Adora al Señor un momentito, adora al Señor.